Bueno, buen día a todos, a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como habíamos anunciado hace 8 días, hoy tenemos la última actividad enmarcada en la estancia postdoctoral del doctor Aldo Ocampo González. El día de hoy vamos a trabajar una temática que es racismo lingüístico, pluriversidad y territorios de la diferencia. Recordar que este ejercicio que el doctor Aldo viene realizando corresponde a todo un programa, proyecto que viene pensando desde CELE en relación con la descolonización del lenguaje. El doctor Aldo Campo González es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELE, Chile, que es el primer centro de investigación creado en Latinoamérica y el Caribe dedicado al estudio teórico, metodológico de la educación inclusiva, institución internacional reconocida y con estatus asociativo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Es director de Polifonía, revista de Educación Inclusiva, publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, doctor en Ciencias de Educación aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude de la UGR España. Doctor Aldo, agradecemos antes de esta última charla, por supuesto, todo el esfuerzo que ha hecho en esta estancia postdoctoral por desarrollar esta temática que es de interés de la línea de investigación y de la Escuela de Bibliotecología. Y pues tiene usted la palabra y muchas gracias por haber elegido la Universidad de Antioquia para hacer esta estancia postdoctoral. No, ya. Gracias Natalia. Bueno, Natalia, muchas gracias a ustedes por haberme acogido en esta estancia y en particular a la UDEA por disponer siempre de todos los canales para poder hacer este proyecto de investigación lo más adecuado posible, lo más enriquecedor posible y en particular agradecerle a usted por su disposición, por su sabiduría, por su acompañamiento en este proceso. Bueno, saludar a todos quienes nos acompañan. Yo voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar con mi presentación del día de hoy, ¿ya? Entonces le pediría a profesora Natalia que si se ve mi PPT, usted me avise, por favor. Sí, en Y este momento está cargando. perfecto, perfecto. Ya lo vemos, Aldo. Muchas gracias. Bueno. El día de hoy voy a abordar esta relación que me ha venido preocupando, que se llama el tema del racismo lingüístico, pero enmarcado en algo más global que tiene relación con la lingüística colonial y con los problemas que enfrentaría este campo para hablar de una lingüística colonial, ¿ya? Entonces, mi presentación el día de hoy se titula, como bien lo decía la doctora Natalia Duque, se titula Racismo lingüístico, pluriversalidad y territorios de la diferencia, pero yo quisiera hacer una advertencia, que mucho de lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy tiene directa relación con los problemas del colonialismo lingüístico, ¿ya? Y me interesa en el fondo que podamos discutir más profundamente en torno a lo que es cómo la lingüística colonial, las empresas imperiales coloniales ligadas a las ciencias del lenguaje establecieron una manera particular de entender la lengua y de nombrar lenguas que estaban alejadas de lo que era el español, el inglés, el francés, y cayeron en un halo de opacidad y de inferioridad. Por eso yo dividí esta presentación en 9 temas que voy a abordar, y el primer tema se llama entonces Lingüística colonial, opacidades y opresiones articuladas. Aquí no hay una gran opresión en este campo, sino que hay múltiples opresiones que están articuladas de manera estratégica. Y un poco siguiendo a Spivak, cuando ella dice que la estrategia responde a una situación particular, el pensar en la lingüística colonial como una estrategia responde a 3 cuestiones medulares que tienen que ver con el control del ser y de la existencia, el empobrecimiento existencial y el control de la conciencia. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que la lingüística colonial es el resultado de profundas conexiones entre el lenguaje, la política y el poder. Siempre trabaja en este triunvirato. Es también una singular forma de asesinato de los múltiples modos existenciales del humano, especialmente de aquellos grupos construidos al margen de la historia.
Digo al margen de la historia todo aquello que queda por fuera de lo que conocemos como el material de comprensión ontológico, ¿ya? Sancionado por el humanismo clásico. La colonialidad lingüística, en este caso, va a ser el fenómeno y la lingüística colonial va a ser el campo de investigación o el ámbito de formalización académica. Esa distinción es importante hacerla para no incurrir en un uso desmedido de los términos. Por eso, la lingüística colonial, el ámbito de formalización académica o el ámbito de estudio, versus la colonialidad lingüística, el fenómeno político, estructural, relacional, contingente, es el resultado de un complejo proceso de empobrecimiento existencial y castración de la conciencia a través de la lengua. También puede ser leída como la articulación de diversos marcos epistemológicos que deben ser descifrados cautelosamente. En tal asesinato subyace una obstrucción significativa que nos informa acerca de cómo han sido producidas las narrativas que cuentan la historia de tales colectividades. Necesitamos reaprender o volver a comprender el material de comprensión ontológico de grupos amalgamados a través de la noción de subalternidad. Un concepto interseccional, inconmensurado y inconmensurable. Recordemos que la categoría de subalternidad es profundamente política, pero carece de rigor teórico. Nos informa acerca de una posición, nunca de una identidad. En palabras de Spivak, las formas de narrativización de grupos construidos al margen de la historia no hacen más que producir narraciones históricas y explicaciones que transforman lo que ella llama el socius, sobre el cual se escribe nuestra producción en fragmentos más o menos continuos y controlables que se vuelven legibles. Si el socius es como el ámbito de reconocimiento social de cierta idea. La otredad, que es la expresión latina de alteridad, opera en muchas ocasiones como parte del disfraz de una historia alternativa que omite la pregunta acerca de cómo debemos reflexionar ya en nuestra interacción con un grupo determinado. Es esto lo que marca un corpus de posiciones diferentes en relación con la heterogeneidad desigual del ser. Y esta es la premisa que debemos siempre tener muy presentes cuando hablemos de alteridad, que hay una comprensión o una relación con una heterogeneidad desigual del ser. Nunca en un plano de igualdad como nos hacían creer estas explicaciones de los filósofos Levinas y que han reflexionado muy profundamente, pero en el contexto postcolonial se ve esta relación. Nos encontramos en presencia de una posición de ausencia de la gente, de la propia existencia, consecuencia de una disyunción para conjugar un yo representativo. El lenguaje es por antonomasia el objeto de estudio de la lingüística, una que junto con la antropología nacen al servicio del imperialismo, con matices diferenciados en su relación con algunos de sus principales subdominios de constitución. Sin embargo, aquello que ha sido oficializado por la lingüística ortodoxa como lengua y lenguaje no es más que una invención exclusivamente de los proyectos imperiales coloniales, algo que no siempre nos informa acerca de su real naturaleza contingente. Este es un desafío eminentemente ontológico que debemos recuperar. El campo de tensiones en torno a lo que cuenta como lenguaje o no, a través de la beca de colonial, examina críticamente los entendimientos que indexa como parte de su centro crítico. Es más que un conjunto de signos que intervienen para etiquetar objetos circundantes en las estructuras del mundo. En estricto sentido, aquello que conocemos como lenguaje no existe. El lenguaje funciona en términos globales de dominación y opresión. Es una de las principales tecnologías de concreción del régimen imperial colonial que contribuyó al empobrecimiento existencial y al control de la subjetividad. El lenguaje, como fenómeno colonial, opera controlando el poder psíquico, o más bien el material psíquico, que materializa una práctica comunicativa que impide una comunicación plena entre colonizados y colonializados. La colonialidad lingüística no es otra cosa que la negación de la palabra y por consiguiente la negación misma de la existencia del otro. Encubre un singular sistema de uso y control de los medios verbales de grupos colonizados.
La lingüística colonial, el campo de estudio, por su parte, nos informa acerca de una grilla de inteligibilidad que define su campo de objetos que configuran su ámbito analítico siempre desde una artificialidad de las posibilidades reales de las lenguas. Una respuesta apresurada y míope es aquella que sostiene lisa y llanamente que el español, el inglés, el portugués, el francés, entre otros, son lenguajes imperiales. Si bien no deja de tener razón, omite el atributo más profundo del argumento. Refiero, de este modo, que aquel argumento nos informa acerca de la manera en la que pensamos acerca de la lengua y promovemos determinados énfasis epistemológicos. Es esto donde reside el poder de la imaginación colonial. La naturaleza de los intercambios en el marco de la colonialidad lingüística promueve una praxis comunicativa compartida que proporciona un terreno común o el terreno común sobre los que podrían imponerse reclamaciones unilaterales. Recordemos que el dominio de los medios verbales fue lo que garantizó el afianzamiento de todas las dimensiones del régimen colonial: dimensión ideológica, económica, religiosa, pedagógica, militar. De este modo, el lenguaje puede ser interpretado como una praxis emergente de controles coloniales, tal como fueron impuestos de manera específica en los medios específicos de comunicación. Se trata de poner al descubierto un corpus de legados y herencias de pensamiento de la lingüística en zonas geopolíticas fuertemente atravesadas por el empobrecimiento existencial o grupos construidos al margen de la historia, para comprender los principales hitos de la historia colonial de la disciplina. Y aquí habría que hacernos dos preguntas: ¿qué continuidades coloniales podemos observar hoy? ¿Y qué tiene de descolonial la lingüística hoy? Esas son las dos preguntas que subyacen a esto. La colonialidad lingüística nos informa que el dominio disciplinar denominado lingüística es hija y heredera del imperialismo. Situación similar experimenta la antropología. Mucho de lo que conocemos como lingüística colonial no es otra cosa que el resultado del binomio raza-lenguaje. La lingüística y la antropología son sirvientes del imperialismo. A pesar de ello, la dimensión colonial de la lingüística no ha constituido un área de debate en la intimidad de este campo. El trabajo de Johannes Fabian, de este antropólogo holandés, ya con el texto que está ahí proyectado, Language and Colonial Power, es el autor, ¿no? Es un texto que vale la pena revisar, ¿no? Nos dice que el trabajo de de Johannes Fabian, contribuyó a trazar las primeras descripciones lingüísticas modelizadas por el propio poder colonial. La lingüística colonial, según Makoni y Pennycook en el 2019 y Duemer y Storch en el 2021, constituye un campo interdisciplinario que se dedica al estudio crítico de producción del conocimiento colonial. A pesar de estas preocupaciones e insistencias, ha sido casi imposible desalojar sus entendimientos en torno al binomio raza-lenguaje. Lo espinoso de su devenir reside en la imposibilidad misma de alterar el molde proporcionado por la herencia colonial y sus epistemes, atendiendo al tipo de impacto que tal política de producción del conocimiento tiene en nuestros conceptos, debates, perspectivas, críticas y proyectos de investigación. Este es un campo que no solo está conformado por discursos, actores y actividades que acontecen a través de prácticas y actuaciones culturalmente específicas de dominación y opresión, sino que se aglutinan en torno a un esfuerzo imaginativo por alterar las reglas del juego. A pesar de ello, el legado colonial se ha mantenido productivo a través de la negación de su propia presencia. La lingüística decolonial es una singular amalgama de diversos epistemes. Estamos en presencia de un desconocido ensamblaje analítico. Nuestra preocupación acerca de la colonialidad no es un mero capricho académico como muchos sostienen, ni mucho menos un concepto pop. Más bien es un llamamiento que nos invita a aprender a reconocer cómo este fenómeno sigue altamente vigente y resonando a través del tipo de interacciones comunicativas y lingüísticas o la naturaleza de las prácticas lingüísticas y sus interpretaciones académicas. Sostener que todo es colonial me parece un error, así como aquellos que sostienen que todo debe ser descolonizado también es un error. ¿Sí? Tiene imposibilidades ontológicas, epistémicas que hay que analizarlas con
cautela y detención. El colonialismo, en tanto conector mundial, es algo intensamente vivo en nuestra vida psíquica, material y relacional. Tanto el lugar de trabajo como el espacio de referencialidad de la disciplina o el corpus de atributos que informan sus desempeños epistemológicos son claves para aprender a descifrar y promover otros desempeños epistemológicos a favor de poblaciones racializadas, oprimidas y en situación de vulnerabilidad. Duemer y Storch comentan que las ideologías que posibilitaron la imaginación lingüística en el seno del colonialismo, especialmente las hegemonías epistémicas, no han sido eliminadas y continúan dando forma a sus prácticas de investigación. El problema de la lingüística colonial es el problema de contacto con otros que son a su vez como nosotros y no como nosotros. Lo que tenemos que aprender es a superar el exceso mimético o, como dice Ray Shaw, el mimetismo coercitivo. Esta metáfora, el mimetismo coercitivo, explica cómo determinados grupos pertenecen fieles al material de comprensión ontológico que los determina. Tal fidelidad se amalgama a través de diversas clases de discursos e instituciones que trabajan para mantener a las personas en determinados perímetros existenciales, que afectan las políticas de representación del otro en el sur global. La primera, el exceso mimético, ¿ya? Es una construcción que sobrerepresenta las posibilidades reales de comprensión ontológica del otro. Puede ser leído en términos de un sistema de fetichización ontológica. El mimetismo coercitivo es una modalidad de control analítico que nos informa cómo determinados discursos sobre las diferencias lingüísticas y culturales mantienen el estado de sujeción a determinados grupos. Ambas formas puntualizan acerca de cómo se continúa imitando y representando las prácticas coloniales dominantes en el estudio ontológico de la lengua. El problema es que el colonialismo fue informado por un deseo de reproducir su cultura en las colonias como tantas copias fieles del modelo original. En efecto, el imperativo mimético del colonialismo es una compulsión por crear similitudes y reprimir diferencias. El objetivo era establecer la autoridad discursiva, que es la autoridad discursiva sobre los sujetos coloniales y articular otro modo reconocible o otras formas de reconocimiento como sujeto de diferencias, como objeto de diferencias que es casi lo mismo, pero no bastante. Así, en las prácticas de funcionarios coloniales, misioneros y lingüistas tempranos, vemos una forma de mímesis que se resiste a ver y reconocer la alteridad fundamental del otro. En cambio, prácticas y formas de habla desconocidas, sonidos y formas, se vuelven a presentar y a apropiar en géneros y estilos que eran conocidos y cómodos para los exploradores coloniales y funcionarios y misioneros. A través de esta resignificación se crean fantasías, semejanzas y comprensiones y se controla al otro que es absorbido en el propio sistema de pensamiento del colono. En otras palabras, la alteridad es domada y su alteridad inquietante es silenciada. La mímesis opera en torno a un singular efecto de representación sociopolítica del otro. Este tema fue abordado ampliamente por Spivak en su polémico ensayo seminal Puede hablar el subalterno, describiendo su lenguaje en términos de un fenómeno de escasa complejidad que será descrito por los libros elaborados por los lingüistas misioneros. La lingüística misionera, LM como es el acrónimo, documentó atributos de escasa relevancia para comprender la naturaleza contingente de los idiomas de los colonizados. El problema de la gramática es uno de los principales efectos imitativos de orden miméticos, atributo permeado por la analítica del latín. Es decir, que mucho de lo que conocemos como las lenguas de África, Asia, Oceanía o de América, particularmente fueron interpretadas por la gramática del latín, ¿no? Que era la base referencial que tenían los idiomas romances en esa época. Es esto lo que hace que el lenguaje sea algo decodificable. La representación sociopolítica no hace más que reproducir versiones autorizadas de una autoridad lingüística que no se comprende en sus reales posibilidades lingüístico-existenciales. La mímesis no es más que un sistema de representación de la representación. Cada una de estas se encuentran imbricadas con complejas epistemologías coloniales. En ellas,
La lingüística colonial establece múltiples formas de control cognitivo en torno a los elementos definitorios de aquello que cuenta, ¿ya? Como hechos lingüísticos, lo que impulsa un interés sistemático en la descripción correcta por parte de los expertos capacitados. Esta es la base de los modos o modelos de gramática-traducción o la preeminencia de los enfoques descriptivistas de la lengua. Los modelos de gramática-traducción son los que han dominado la enseñanza de las lenguas maternas o de las segundas lenguas y con un énfasis estricto en el material gramatical, en la corrección idiomática. Tales análisis ofrecían una representación mimética del otro, entendido como algo que es construido a su imagen y semejanza, pero que desconocen profundamente. Lo que los lingüistas coloniales ofrecen como comprensión de los idiomas colonizados no es más que un marco de artificialidad sobre las coordenadas contingentes de tales lenguas. Son explicaciones que no hablan desde la contingencia misma de la naturaleza de cada lengua. La construcción que ofrecen es solo válida a ojos de sus practicantes euroamericanos. Este es un estudio exclusivamente elusivo occidental. Hasta aquí los entendimientos de la lingüística colonial están atravesadas por una epistemología de la ignorancia. Es algo que oscurece el material ontológico y las posibilidades existenciales de determinados grupos y prácticas culturales. En efecto, el lenguaje en su representación colonial despliega una estética disciplinar y una sensación de dominio, afín a una práctica musical burguesa de ser capaz de tocar una pieza musical difícil de un instrumento. Ser lingüista es ser capaz de distinguir el sonido del ruido, los garabatos de la escritura, o lo bien formado de lo mal formado. El idioma era y es una habilidad bien perfeccionada, lo que yo ya decía de los modelos de gramática-traducción, adquirida a través de años de entrenamiento. Sin embargo, y esta es la ironía y la contradicción en la historia de la lingüística colonial, esta habilidad rara vez conducía a una descripción lingüística precisa que fuera inteligible y significativa para los hablantes de la lengua. Más bien creó textos ruidosos, de los cuales solo los compañeros lingüistas o aquellos educados de alguna manera en una práctica lingüística pueden tener éxito. Las representaciones miméticas de los lingüistas coloniales no solo eran excesivas, produciendo un sentido de hacer creer, pero también creó una nueva y un mismo proceso. El experto, el lingüista bien informado y el extremadamente capaz, que es capaz de convertir el ruido en significado para otros europeos y crea, paradójicamente, un nuevo tipo de ruido incomprensible para los hablantes del idioma en proceso. ¿Sí? Los sistemas de documentación que impulsaron los lingüistas misioneros contribuyeron de este modo a oscurecer la real comprensión de los fenómenos lingüísticos. De este modo se asemeja a un estudio colonial, un mundo donde el otro se pone en posición, donde se fija la mirada del observador, pero siempre en lugar de la castración. Entonces pasamos ahora a errores y más errores que tendría la lingüística colonial, antes de ver lo del racismo y lo demás. La colonialidad está profundamente arraigada en la práctica lingüística, la práctica disciplinaria de la lingüística. Si bien existe consenso que la lingüística colonial es responsable de promover un corpus de entendimientos que niegan el potencial de complejidad de las prácticas lingüísticas de grupos construidos al margen de la historia, convirtiéndolos en objetos delimitados, hiperespecificados y ontológicamente normativos, lo que no hace más que tributar con los entendimientos de un análisis externalista de las reales posibilidades contingentes de la lengua. Digo contingentes porque nos ayuda a recuperar la verdadera naturaleza del fenómeno, ¿sí? La lingüística colonial fundamentó su existencia en torno a la recopilación de listas de palabras, archivos gramaticales y otros elementos que tenían por función presentar el lenguaje como fenómeno decodificable y delimitado, imponiendo una concepción estrecha acerca de la lengua. Tal analítica opera encubriendo una ideología propiedad del norte. El trabajo de la lingüística colonial estuvo sujeto preferentemente a escribir, traducir, deducir reglas gramaticales. De este modo, Duemert y Storch comentan que las ideologías sobre el lenguaje
como delimitado, estructurado, codificable, mejorable, e importante y generativo, es decir, un número infinito de reglas que pueden dar cuenta adecuadamente de un número infinito de oraciones y explicaciones, que es lo que la base de la teoría chomskiana, no fueron, sin embargo, compartidas por todos. El proyecto de posicionamiento de las lenguas como artefactos estructurales y textuales, como lenguas nativas, lenguas maternas o, más tarde, lenguas nacionales, era, en gran medida, un proyecto de las élites europeas inherentemente ligado a las nociones de alfabetización y escritura. Sin embargo, la alfabetización viene en muchas formas y no todos están familiarizados con las habilidades técnicas de lectura y escritura. Por ello, la colonialidad lingüística selló las reales vías de acceso a la comprensión de la cultura lingüística de los grupos construidos al margen de la historia, focalizando en un entendimiento acerca de la alfabetización diametralmente diferente a lo que son sus reglas de funcionamiento estructural y cultural. Se establece de este modo un funcionamiento material y mental que trabaja en oposición a los criterios ¿ya? De legibilidad de grupos subalternizados. En esta concepción queda claro que el lenguaje está íntimamente relacionado con la alfabetización y por consiguiente establece una complicidad con formas de análisis lingüísticos que no hacen más que reproducir un sistema ideológico para aproximarnos a tal funcionamiento. La subalternización, ya en este caso, la subalternización es un proceso sistemático de empobrecimiento existencial que debemos luchar en contra de ella a objeto de ayudar a tales colectividades a salir de tal situación. Este es el reto pedagógico spivackiano que reside en la comprensión de la subalternidad. Este es el principal reto político para los educadores en el contexto de la descolonización. La educación lingüística de grupos subalternizados debe abandonar el persistente reduccionismo multiculturalista que sitúa sus problemas exclusivamente en torno a la recuperación de la ancestralidad y de las lenguas indígenas. Si bien este punto es central, el problema de la colonialidad del lenguaje es mucho más amplio. Implica impulsar un proceso de sabotaje afirmativo sobre una variedad de puntos de vista que sustentan sus entendimientos acerca del lenguaje y sus posibilidades existenciales. No se trata de promover una salida simple y apresurada, ni mucho menos un efecto de suplementación arbitraria que sea rellenado con otras ideas. Se trata de ofrecer una crítica a los modos de pensar acerca de la naturaleza misma de los procesos de educación lingüística de grupos que han sido marginados existencialmente a través de su lengua. Tal pretensión es mayor. Muchos de los problemas que he señalado superficialmente en este trabajo son cómplices de lo que se interroga. Necesitamos reconocer que muchos de los problemas que denunciamos forman parte sustantiva de lo mismo o están estructurados con las mismas categorías. Aquí la discusión debe centrarse acerca de cómo salir de estos problemas tan arenosos. Este es un propósito deconstructivo. ¿Cómo restarle poder a la cuadrícula ideológica que sustenta los desarrollos del colonialismo lingüístico? No sabemos lo suficientemente acerca de cómo los hablantes experimentan la documentación de sus idiomas y cuáles son las reflexiones autocríticas de la lingüística, de los lingüistas sobre los problemas de uso común que informan su trabajo, las que rara vez están disponibles en forma impresa. Cada uno de estos posicionamientos hacen de la lingüística una práctica inhóspita y estrecha, atravesada por una difícil herencia. Este es un territorio de análisis que se encuentra mediado por un conjunto de prácticas contradictorias sustentadas en diversas clases de binarismos devenidos en generalizaciones parasitarias. La lingüística decolonial, por su parte, involucra una apertura radical al estudio del lenguaje. Se trata de consolidar un cambio de paradigma, un nuevo comienzo. En otras palabras, el estudio del lenguaje nunca fue monolítico y limitado a la disciplina de la lingüística. Sin embargo, este último a menudo ha hecho menos
que dar la bienvenida a quienes desafiaron sus fundamentos epistemológicos y ontológicos dominantes acerca de quienes pensaron el lenguaje de una manera diferente. La comprensión de los idiomas o de las ideologías lingüísticas participa de la configuración de los regímenes metalingüísticos, profundamente arraigados en la comprensión cultural del lenguaje. Los regímenes metadiscursivos son cruciales en el estudio de determinadas formas políticas y sociales puesto que participan de los procesos de semiotización social. Describe de una forma indicial en su expresión más esencial. De este modo, todos los usuarios del lenguaje y todas las comunidades de habla poseen marcos ideológicos que determinan su elección, evaluación y uso y funciones del lenguaje. Los dispositivos de semiotización son claves en la construcción de la realidad social y lingüística. La iconización es lo que garantiza que una idea se consolide de forma homogénea en el etos social. A su vez, tales dispositivos se encuentran íntimamente ligados a la naturaleza de las prácticas lingüísticas de determinados grupos. No es exclusivamente un atributo contingente, sino que profundamente ligado a la esencia de su comunidad. Es esto lo que queda obstruido en las narrativas de grupos construidos al margen de la historia, o las dificultades de acceso al material ontológico de ellos. En su contraparte, lleva a la invisibilización de determinados fenómenos lingüísticos. Todos los que tenían algún conocimiento o algo de conocimiento, podría presentar este conocimiento como descubrimiento. Los misioneros, los administradores y otros funcionarios coloniales que escribieron las gramáticas y los libros de texto, aprendieron sus propias versiones del idioma indígena y los idiomas locales que aprendieron los misioneros y los administradores coloniales recibieron a veces nombres especiales por parte de las personas colonizadas. De hecho, la teoría lingüística ortodoxa se fundamentó, nuevamente lo voy a señalar, en el binomio raza-lenguaje, del que proliferan diversas clases de mecanismos de otrificación, o una construcción artificial o reduccionista de lo que es el otro. Esto define una singular política de producción de la diferencia, un compromiso ontopolítico de carácter esencialista. El proyecto colonial está vinculado con la descripción de lenguas no maternas, pero lo más importante es que la lingüística que estudia las lenguas de los pueblos colonizados lleva esta impronta de enfoque colonialista y reproduce múltiples sesgos ya en su comprensión. Veamos ahora la relación entre colonización, lengua y opresiones. La colonialidad del lenguaje, del ser y de lo cognitivo son expresiones claves en la privación ontológica sistemática experimentada en diversas escalas por la totalidad de colectivos que integran lo que Dussel llamó en su momento la exterioridad creada por la modernidad o la unidad relacional de producción de diversas clases de desdenes ontológicos. Un sistema que opera invalidando las diversas expresiones del humano producidas por tales grupos. Hablamos de la ausencia de pliegues del otro en el yo, es decir, un sistema de omisión de la plena existencia del otro. Las formas de privación ligadas al conocer y al ser, las que posteriormente se imbrican en el sintagma colonialidad del lenguaje, constituyen, a juicio de Sousa, una tecnología de regulación de los sistemas mundos, a partir del colonialismo y del patriarcado, dos formas de privación ontológicas que operan juntas para dar acceso a una relación alfabética que trabaja subalternizando diversas expresiones lectoescriturales y orales. Un sistema que trabaja a favor de una silenciosa empresa de jerarquización de lenguas, habilidades cognitivas y lingüístico-comunicacionales que refuerzan diversas estrategias de asimilación, jerarquización y control racial. Operatoria clave en las ideologías coloniales modernas de dominación en la que la lengua se convierte en un espacio de conquista. Pensar entonces en torno a las potencialidades de la decolonización del lenguaje supone un profundo proceso de restauración ontológica de los procesos de constitución, regulación del lenguaje y sus dimensiones implicadas, las que son responsables de profundos procesos socioculturales. La descolonización del lenguaje, entre sus propósitos, documenta la necesidad de acabar con la línea abismal responsable de múltiples mecanismos de jerarquización y racialización a través de la lengua.
y por consecuente de las expresiones e identidades culturales de diversas colectividades. Para entender la descolonización del lenguaje es necesario que nos remitamos al concepto de colonialidad, un sistema multiescalar que afecta a las regulaciones micro, las interacciones cotidianas, ¿ya? O la micropráctica, y macro, lo estructural, propuesto por Quijano en el 89, y al sintagma colonialidad del lenguaje, la que en sí misma es una corriente marginal y subalterna. Los objetos de investigación del lenguaje o de la lingüística perpetúan un sistema de relacionamiento colonial. Lo que esta empresa le interesa consiste en develar otros órdenes epistemológicos y otros espacios de significado y significación de la lengua y de sus esquemas de pensamiento. Cada usuario de la lengua organiza su aparato cognitivo a partir de los engranajes de esta, definiendo una singular forma de pensar y actuar en el mundo. Y eso es lo que hace el enmarcamiento colonial, eso hace que algo sea colonial, ¿sí? No es necesariamente porque sea producida exclusivamente en el marco de la colonialidad, ¿sí? Cada usuario de la lengua organiza su aparato cognitivo a partir de los engranajes de esta, definiendo una singular forma de pensar y actuar en el mundo. Considero este punto importante para develar los agenciamientos lectoescriturales que son invisibilizados en la escena escolar. Leer es ante todo desarrollar otros hábitos. Leer es ante todo es desarrollar otros hábitos de pensamiento o desempeños epistemológicos. Es una forma de superar el empobrecimiento existencial. La descolonización entonces apela a la construcción de una nueva humanidad capaz de escapar a la lógica de la interminable repetición del epistemicidio colonial. También puede ser definida como la búsqueda de una perspectiva liberadora orientada a facilitar la autocomprensión, vernos con claridad tras siglos de sumisión y desmembramiento y alineación. Por consiguiente, la descolonización del lenguaje asume la tarea imaginativa de develar una grilla de inteligibilidad de futuros coloniales alternativos. Particularmente se convierte en una perspectiva para documentar cómo el lenguaje se convierte en un factor alineante y opresivo, una tecnología a favor de diversas clases de freno al autodesarrollo. La colonialidad del lenguaje es una estrategia de privación de la conciencia individual y social, mientras que la descolonización del lenguaje busca invertir, desconectar las influencias sobre las que se dirige el proyecto lingüístico cognitivo occidental. Es un rechazo afirmativo a la ascendencia lingüístico-cognitiva. La lengua es la superposición de varias estructuras políticas, cognitivas, comunicativas y relacionales que interaccionan en el espacio sociopolítico. Esta también opera como un mecanismo de instrumentalización de la realidad lingüístico-material de cada comunidad y usuario, lo que contribuye a la destrucción de las mentes de múltiples colectividades. Cuando la lengua y las habilidades lingüísticas básicas se emplean en esta dirección, se refuerza una racionalidad abismal, convirtiendo a determinados grupos en subhumanos, o como lo dice Maldonado Torres, en subalteridades. La lengua se utiliza para mantener cautivas las mentes. Su subversión habita en las posibilidades de un pensamiento lingüístico fronterizo. Vamos ahora a la necesidad de recuperar la naturaleza contingente del lenguaje. Una de las denuncias más importantes efectuadas por la década colonial de las ciencias del lenguaje reconoce que los lenguajes y sus meta-régimen discursivo, que es lo que hace que el lenguaje se implique en la vida psíquica y social y tenga alcance político, ¿ya? Lo que reconoce que los lenguajes y sus meta-régimen discursivos, tal como los conocemos, no son más que complejas formas de implicación del poder imperial colonial. Es decir, simples invenciones que fueron incapaces de documentar la inmensidad de atributos que definen la propia naturaleza de las lenguas no euroamericanas. Esta sección del argumento se encuentra en la base de las lenguas no euroamericanas. Se encuentra en la base de lo que conocemos como múltiples sesgos sancionados por la lingüística en sus diversos subdominios de comprensión. El problema de la colonialidad
del lenguaje no solo se circunscribe al binomio raza-lenguaje ni a las imposibilidades de negación de la existencia de múltiples grupos a través de la castración de su conciencia, la negación de su naturaleza lingüística y su persistente empobrecimiento existencial. Más bien, el problema reside en aquello que conocemos como desempeño epistemológico, esto es la forma acerca de cómo pensamos sobre la lengua. Esta es la herencia material del colonialismo cognitivo grabado en nuestra conciencia. La interrogante por la descolonización lingüística no admite otra respuesta que la recuperación de la dimensión sociopolítica del lenguaje. Si bien esta busca interrogar desde adentro la edificación metafísica occidental sobre la que se sustentan las ciencias del lenguaje o el edificio del conocimiento, ¿ya? Su propósito es más complejo que tal sistema revisionista. Lo que persigue es la disposición de una sensibilidad crítica que nos permita discutir seriamente en torno a la naturaleza del lenguaje. Este propósito, ligado a la ontología del lenguaje, busca discutir cómo sus entendimientos toman distancia del material auténtico de comprensión de la lengua y de la textura de la experiencia de determinados grupos. Tal nudo crítico en parte subyace en el entendimiento que cierta medida la ontología del lenguaje fue modelada por la lingüística misionera. Necesitamos aprender a interrogar críticamente las epistemologías y las ontologías sobre las cuales se sustenta nuestro entendimiento acerca del lenguaje. La lingüística misionera nos dice que podemos acceder a las rutas de emergencia de diversos idiomas y sus explicaciones asociadas, así como los entendimientos sobre su dimensión lexical, gramatical, las que son consecuencias de intervenciones de los misioneros. Lo que nunca están informadas desde los reales núcleos culturales de esos grupos. Lo que instituyen los lingüistas misioneros es un conjunto de recursos comunicativos llamados lenguas nombradas o descritas a imagen y semejanza de Europa, el resultado de una proyección colonial de un concepto occidental sobre la realidad comunicativa que sin embargo es radicalmente diferente. Siguiendo a Sinfree Makoni, se trata de cuestionar los fundamentos mismos de las ciencias del lenguaje que ignoran la historia de las prácticas lingüísticas de múltiples colectividades construidas al margen de la historia. Este enfoque se opone a una concepción plurilingüe y multilingüe que piensa siempre en la lengua en formas discontinuas, dialéctico, variedades, formas vernáculas, etc. La forma colonial e imperial del lenguaje, y en especial de la lingüística, subyace a la forma de pensar sobre el lenguaje y la sociedad. El aspecto imperial no es tanto como decir que el inglés es imperialista, que el francés es imperialista y que el español es imperialista, y suma y sigue. Este es un argumento completamente diferente. Mi argumento es que la forma en que se enmarcan los idiomas africanos, dice Makoni, o la mayoría de los idiomas en sí misma, es muy imperialista. Entonces, si ese argumento que creo que es cierto históricamente por la forma en que se construyeron, se inventaron, si ese argumento es correcto, no puede esperar introducir cambios al promover el uso de esos lenguajes en esa forma, porque si se promueve su uso en la forma en que se conceptualizan actualmente, solo está siendo imperialista, pero ahora usando marcos locales del lenguaje. Agrega Makoni que lo que se pierde es la naturaleza históricamente contingente del lenguaje, porque tendemos a pensar que esta noción del lenguaje es común para todo el mundo. Cuando la visión saussuriana, la visión estructuralista francesa de la lingüística, es en realidad una visión del lenguaje que es producto de un clima histórico e intelectual muy específico. Luego, posteriormente, esta visión intelectual se propaga y da la impresión de que se vuelve universal, pero que se origina en una localidad histórica muy específica. Si estas circunstancias fueran diferentes, como mi ejemplo, si Saussure hubiera sido africano que creció en Mali, apuesto a que nuestra concepción de la discusión sería radicalmente diferente. Bueno, yo ya la semana pasada me referí a esto de la invención de las lenguas,
Por lo tanto, esta parte yo me la voy a saltar para no repetirlo, y sí me gustaría que ahora entráramos en cuestiones ya más de peso o más profundas. Y lo que vamos a revisar ahora tiene que ver con la lingüística decolonial como ensamblaje. El estudio de la lingüística aplicada en el sur global, que es una dimensión clave para destrabar los problemas de la pragmática, de las lingüísticas variacionistas, de la sociolingüística, porque en ella se pone la relación con el multiculturalismo, con el estudio de las variables del lenguaje y en su relación práctica y cultura. Exige una morfología cuya naturaleza opere en proximidad a la noción de ensamblaje. La teoría del ensamblaje, esto lo voy a decir como a pie de página para que ustedes lo entiendan, la teoría del ensamblaje fue propuesta ampliamente por Manuel de Landa, y que no es solo fértil para conectar atributos de análisis que parecen desconexos, con poco diálogo, que entran en sí en el estudio de un determinado fenómeno. Más bien, altera y transforma las formaciones de pensamiento. Su fuerza se apodera de la cosa, otorgándole un nuevo sentido. Esta es la naturaleza del ensamblaje. Su propiedad más significativa es que elementos heterogéneos se territorializan y desterritorializan a través de diversas intensidades, atravesado por singularidades diferentes que se encuentran en constante actualización. En el fondo nos dice que la teoría de Manuel de Landa proporciona un lente para analizar fenómenos que son construidos en diferentes capas. La lingüística decolonial puede ser significada como un aparato teórico atravesado por múltiples agenciamientos heurísticos. Es algo que siempre está en movimiento, que cruza campo y va conectando ideas totalmente diferentes. La categoría de ensamblaje opera en relación con el principio de relaciones exteriores propuesta por Gilles Deleuze, es decir, cómo cosas totalmente diferentes se conectan en un punto y crean algo nuevo, ¿ya? En esta oportunidad recurriré a los planteamientos de Manuel de Landa y Alistair Pennycook, el primero considerado uno de los cineastas y filósofos con mayor especialización en el pensamiento de Deleuze, de origen mexicano. El segundo nos ofrece, de origen australiano, lingüista decolonial, nos ofrece una explicación contundente, ¿ya?, acerca de las articulaciones heurísticas de tal categoría, mientras que el segundo proporciona un marco de pensamiento para superar algunos de los principales prejuicios de análisis en los que incurre la lingüística aplicada a través del prisma decolonial y en particular de la realidad multiposicional e interseccional denominada surglobal. En este trabajo adscribo a un entendimiento diferente de lo que la sabiduría académica convencional, aquella que asume una concepción de base marxista en torno al surglobal. Mi interés se posiciona en torno a una singular espacialidad geopolítica de persistente empobrecimiento existencial y castración de la conciencia de ciertos grupos construidos al margen de la historia. Esta es mi focalización en lo que llamaremos surglobal. Presento de este modo una crítica epistemológica y ontológica a la erudición mainstream de la lingüística aplicada. Necesitamos de otras metáforas para examinar la diversidad de fenómenos lingüísticos constitutivos en el sur global. Necesitamos alterar entonces las metáforas y los desempeños epistemológicos que sustentan no solo la información, sino también las posibilidades de concreción de la lengua. Es un esfuerzo por hablar de forma diferente acerca de la múltiple naturaleza del lenguaje y de su régimen metadiscursivo. La lingüística aplicada es un campo estrecho en su comprensión ontológica y epistemológica, y una de las tareas críticas que enfrenta es superar el sesgo estandarizador y normativo del lenguaje. Tal proceso de normalización es el que define la lingüística aplicada en estrecha relación con sus hábitos de pensamiento. Son justamente las interrogantes críticas, las filiaciones e interacciones que esta geografía epistémica establece con otros campos de recepción más amplios que informan su desarrollo. En efecto, podríamos sostener que la lingüística aplicada es un campo transdisciplinario, que no es necesariamente la respuesta para tratar de comprender el conocimiento y la política de la lingüística aplicada. Si bien es preferible a los marcos tanto disciplinarios como interdisciplinarios,
darles un enfoque o un estatus transdisciplinario porque desvía la atención no solo del importante enfoque en la práctica, sino también de las formas más amplias en que se produce, regula y mantiene el conocimiento. Quisiera dejar en evidencia que la lingüística aplicada es un complejo ensamblaje integrado por diversos proyectos de conocimiento que aportan nuevas comprensiones acerca de su naturaleza epistemológica. Una lingüística aplicada descolonial es una singular amalgama de distintos marcos epistemológicos que desbordan la dictadura del purismo conservador de los dominios históricamente llamados disciplinas. Disfruto entendiendo su función como un terreno de análisis que es informado por una racionalidad que asume la lógica del metalogo, es decir, que se compone en su morfología de diversos objetos que establecen un modo de relacionamiento entre ellos que es desconocido. De este modo, de alguna manera podríamos sostener que la lingüística decolonial amalgama las preocupaciones y las preguntas de las minorías en torno a la política de la diferencia. Ciertamente, siempre ha habido un nivel de incomodidad en la lingüística aplicada liberal dominante con el punto de vista político de las diversas formas de trabajo crítico. La postura política abierta sobre las cuestiones de la desigualdad, el racismo, el sexismo, la homofobia, desde algunas perspectivas se vuelve casi inaceptable y que prejuzgan sus resultados. Como argumenta Wittgenstein, al tomar una postura crítica a priori en lugar de mantener una distancia crítica para utilizar un diferente sentido de lo crítico, la lingüística crítica aplicada puede imponer sus propios puntos de vista sobre los objetos de investigación, tomando posturas inapropiadas sobre el mundo social que puede ser hipócrita por la imposibilidad de elegir estas diferentes élites y preocupaciones políticas. Este argumento liberal ineficaz es en sí mismo el mejor caso de los casos hipócrita para argumentar cómo el dominio de la lingüística aplicada deviene justamente en todas estas cuestiones que terminan limitando su propio objeto. La lingüística decolonial no tiene la pretensión de destruir el conocimiento sancionado por la lingüística aplicada, sino más bien demostrar cómo algunos de los problemas más apremiantes continúan produciendo comunidades de hablantes homogéneas y restringiendo una comunicación real entre sus interlocutores. Además, promueve un enfoque de transformación social. Esto se debe en parte a la ausencia de trabajo crítico desde la intimidad del campo. Es ofrecer argumentos e interrogantes diferentes en torno a la comprensión epistemológica del lenguaje en diálogo con realidades empobrecidas existencialmente. Nos enfrentamos así a la necesidad de asumir un marco recognoscitivo sobre los lenguajes subyacentes a tal relacionalidad. Se trata de superar cualquier forma de esencialización de la lengua. Pennycook explica que, entre algunas de las razones que justifican la definición de la lingüística en tanto aparato de naturaleza disciplinar, propiedad del colonialismo, encontramos la falta de una teoría cuya especificidad nos informe acerca de los límites y de las limitaciones con claridad en torno a lo que este fenómeno es. La lingüística aplicada es un campo en su propia tradición de pensamiento que ha silenciado sus preocupaciones e influencias de carácter teórico y políticas que atañen a fenómenos como los siguientes. Si bien los desafíos de la lingüística aplicada como disciplina pueden traer una desventaja de inseguridad, inestabilidad e incoherencia, también traen muchos beneficios de flexibilidad, innovación y amplitud. Y desde esta perspectiva crítica, las pretensiones disciplinarias de las estructuras de conocimiento homogéneas tienen que ser desafiadas, no tanto poniendo sobre la mesa las preocupaciones políticas, sino más bien una trama de términos críticos que interroguen los fundamentos mismos de su propia episteme. De este modo podemos sostener entonces que el lenguaje, el lenguaje en el trabajo del lingüista decolonial asume que los fenómenos lingüísticos acontecen a través de la mudanza de territorios que se constituyen
que constituyen otra región teórica en la historia sociohistórica de los regímenes lingüísticos y que están relacionados de una manera constitutiva y no periférica, ¿sí? Bueno, y esto también nos lleva a reconocer que los problemas de la lingüística aplicada se crean a través de enfoques epistemológicos particulares, cada una con orientaciones determinadas. A esto es lo que denomina ensamblaje epistemológico. Al respecto, Makoni sostiene que los problemas de la lingüística aplicada no son evidentes por sí mismos, se crean a través de epistemologías particulares y a través de orientaciones filosóficas también particulares. Esta racionalidad nos conduce a la tercera consideración, aquella que nos habla acerca de la naturaleza decolonial del lenguaje. La beca decolonial nos informa acerca de la dimensión histórica, política, geográfica y relacional con la que se han suscitado diversas formas de empobrecimiento existencial a través de la lengua. Es una invitación a recuperar la dimensión contingente del lenguaje, una que de alguna manera trabaja en estrecha relación con el reconocimiento que nos enfrentamos a una obstrucción que habita en la profundidad de la percepción crítica del propio término. Para Orlandi, la tensión relativa a la contingencia de la lengua puede explicarse sosteniendo que con la lingüística aprendemos que el lenguaje no es transparente. Ella tiene su pedido marcado por la materialidad que le es propia. Con el marxismo aprendemos que la historia tiene su materialidad. El hombre hace la historia, pero la historia no le es transparente. Entonces aquí habría que hacerse una pregunta para cerrar esta sección. ¿Qué teorización del lenguaje y de la política permite comprender mejor el multiculturalismo como tecnología transformadora del material para el cambio social? El desafío al que se enfrenta la lingüística moderna es que no puede imaginar una discusión sobre el lenguaje fuera de la alfabetización. De alguna manera necesita estar alfabetizado y necesita la capacidad de escribir. Entonces, la imagen que tenemos del lenguaje está fuertemente modelada por la alfabetización y la escritura. Incluso si dices que vas a transcribir lo que estamos hablando, estás usando una convención escrita. Así que tú y yo tenemos que luchar para imaginar cómo se siente el lenguaje fuera de la forma escrita. Porque el lenguaje al lenguaje que nos enfrentamos es incluso una transcripción del lenguaje hablado, es una interpretación escrita de nuestra lengua. La alfabetización se ha atrapado en nuestra imaginación sobre el lenguaje, ¿sí? Y hay un modo en que no solo eso sí, sino también en la alfabetización en la que está atrapada o está atada profundamente nuestra lengua. Bien. En honor al tiempo, vamos a irnos a esto que se llama ontologías en el sur global y lenguaje. Denme un segundo, por favor. Lo ontológico siempre alude a un determinado diseño existencial. ¿Ya? Esto es lo que me gustaría que pudiéramos entender en esta sección. En esta sección exploraré un conjunto de implicancias en torno a la relación entre ontología y lenguaje desde una perspectiva decolonial. Me interesa articular algunas premisas centrales para entender qué elementos podrían ensamblar una posible ontología del lenguaje en el sur global, concebido como un espacio en el que se agudizan las condiciones de empobrecimiento existencial. Tal tarea es crucial para una lingüística decolonial, puesto que asume que al ser la lingüística decolonial un territorio heurístico de naturaleza interseccional y fronteriza, amalgama una multiplicidad de perspectivas teóricas, metodológicas y políticas que dan cuenta de un espacio de trabajo en el que cada hebra de pensamiento se torna borrosa en relación con sus límites de adscripción y convergencia. Y la lingüística colonial opera en referencia a la omisión sistemática y tergiversada del material ontológico y lingüístico-cultural de grupos construidos al margen de la historia. Recientemente también ha habido un compromiso más explícito con la raza como una construcción social significativa y compleja en el estudio del lenguaje. Una lente raciolingüística nos permite comprometernos críticamente con la importancia de cuestionar, ¿ya?,
y de conceptualizar los debates contemporáneos sobre la autenticidad racial y lingüística en relación con las lógicas coloniales. Porque la lingüística es a su vez madre e hija de la teoría racial. Una de las tareas que enfrenta la lingüística decolonial consiste en superar el dualismo ontológico, responsable de distorsionar múltiples unidades de comprensión ligadas a la experiencia lingüística alfabetizadora y a la constitución de los idiomas en el marco del conector mundial llamado colonialidad. Esta racionalidad se inscribe en la historia del pensamiento occidental en torno a lo que conocemos como objetivismo o mecanicismo, un periodo también denominado abstracto en términos de Escobar y Varela. Esta es la conciencia del logocentrismo, la dictadura de la verdad lógica y sus múltiples mediaciones que operan sobre certezas determinadas. El impacto de tal racionalidad afecta a nuestros modos de concebir el mundo a través de la manipulación de nuestra voluntad. Esta es la base del binomio lengua-realidad. Esta es la matriz de generalización explicativa del mundo. Es también la manifestación de las múltiples maneras de jerarquización de los modos del humano. En esta concepción se funda el ideal de la raza como principal invención del proyecto imperial colonial. Interseccionalmente, la comprensión de la discapacidad se enfrenta con las mismas obstrucciones, ¿sí? El acto inventivo del humano, de la humanidad, etc. Las formas de jerarquización del humano constituyen otro de los atributos centrales del humanismo clásico, aplicado al estudio de la relación raza-lenguaje. Cada una de las premisas antes señaladas se convierten en una limitación fundamental legada por la euromodernidad. Una comprensión ontológica, entonces, en el sur global, efectúa su determinación en torno a una dimensión relacional y procesal, mediante la que es posible sostener que el mundo no es algo dado, sino algo con lo que nos relacionamos al movernos, tocar, respirar, comer. Me parece relevante superar el dictum, este latinismo, que dice que esto es aquello que une la continuidad radical entre el ser y el mundo, atributo clave para la recomposición de la investigación en lingüística aplicada. La tarea, entonces, es evitar desperdiciar el material ontológico que procede por vía de la comprensión lingüística. Necesitamos entonces reaprender nuestra existencia cultural. Agrega Escobar, inspirado en Maturana y Varela, que necesitamos asumir la tarea crítica de encontrar una vía media para entender la regularidad del mundo que estamos experimentando en cada momento, pero sin ningún punto de referencia independiente de nosotros. La comprensión ontológica del sur global en el estudio de la lengua es profundamente enáctica, ¿sí? Lo enáctico alude a encarnación. Hablamos de una forma de cosurgimiento dependiente. En lo que sigue, inscribiré mi análisis. Me quedan 2 páginas y ya cerramos. En lo que sigue, inscribiré mi análisis en torno a los problemas del esencialismo ontológico y del dualismo ontológico, aplicado al estudio del lenguaje. ¿Qué entendemos realmente por ontología? Es la pregunta que ya debemos habernos hecho. ¿Cuáles son sus principales problemas de análisis a la luz del dualismo ontológico? La premisa fundamental que quisiera relevar en esta oportunidad atraviesa lo que Ball llama la universalización de la mente y que inaugura la imaginación binaria. Recuperando la primera pregunta, sostendré que la ontología siempre es algo histórico y culturalmente específico, ya que la constitución del mundo se expresa de múltiples maneras. Es un diagrama integrado por múltiples formas existenciales. Tal percepción crítica nos informa acerca de la diversidad de supuestos que los más diferentes grupos culturales hacen de las entidades que definen como existentes de nuestro sistema mundo. Una ontología del lenguaje en el contexto de una lingüística colonial asume el reto recognoscitivo de copresencialidad de múltiples mundos, abandonando de esta forma una posición realista subyacente a la realidad universal. Tal grado de apertura es indicativa, reconociendo que las formas del humano se inscriben en una multiplicidad de ontologías existenciales, al tiempo que mantiene una noción no objetivante de lo real. La multiplicidad inaugura una nueva concepción de la historicidad. La comprensión ontológica de la lengua en clave colonial es siempre y por antonomasia relacional. Para Escobar, toda ontología necesita entender
sus condiciones de existencia o las condiciones de existencia de aquello que decimos que existe. Esto es sus criterios de legibilidad. Considera además las configuraciones por medio de las cuales acontece esta ontología, es decir, cómo se construye la especificidad de cada mundo y sus modalidades de interacción. Cada mundo está encarnado en estas prácticas concretas. El problema es la forma como son tratadas estas divisiones culturalmente y en particular las jerarquías establecidas entre los pares de cada binario y las consecuencias sociales, ecológicas, políticas de esas jerarquías. En el argot de la perspectiva decolonial latinoamericanista, esta característica se conoce como colonialidad y es considerada central para el sistema mundo moderno occidental, que nació con la conquista de América y que se erigió al mundo europeo en la cúspide de la civilización. ¿Sí? Una característica central que erigió al mundo europeo tiene que ver justamente con la colonialidad del poder. Es la clasificación jerárquica de las diferencias, lo que conduce a la superposición, devaluación, subordinación e incluso destrucción de las formas de conocimiento que no se ajustan a los dictados de la forma dominante de la modernidad de origen europeo. En términos de género, la colonialidad cimentó la separación entre lo humano y lo civilizado, el mundo europeo, clasificado también en términos de género, y lo no humano, lo no civilizado, el mundo no moderno de los pueblos racializados, los cuales solo podrían ser descritos en términos de sexo biológico. La ontología del lenguaje en la lingüística decolonial tiene como misión documentar la presencia de múltiples centrismos en el estudio del lenguaje, centrismos que constituyen la base de la razón lingüística occidental. Responsable de la premisa de la presencia de un mercado lingüístico global, un régimen metadiscursivo, que es lo que posibilita que el lenguaje tenga implicancias sociales y políticas, se forme un ícono y la gente tenga un entendimiento homogéneo de algo. Este nudo dilemático se caracteriza por invisibilizar la agencia de los no humanos y de los grupos subordinados. Observo la necesidad de producir un léxico para producir una transición significativa en el estudio de los sistemas lingüísticos. Perdón. Observo la necesidad entonces de producir el léxico para promover una transición significativa en el estudio de los sistemas lingüísticos. Necesitamos aprender a reconocer la producción de la lengua en todas sus dimensiones y modalidades existenciales. La ontología es clave para entender los modos existenciales esenciales de la existencia de las lenguas, no solo construidas al margen de la historia, sino para ofrecer otras modalidades de comprensión. La necesidad de someter a escrutinio crítico las bases ontológicas del lenguaje permitiría reconocer un punto de conexión con el proceso de invención de estas. La intersección entre ambos sintagmas subyace al compartimiento de una singular ideología que vertebra sus unidades de comprensión. La ideología es clave en el afianzamiento de proyectos coloniales. En efecto, la ideología de la ontología del lenguaje gana coherencia universalizando lo particular y eliminando las diferencias, las contradicciones y desarmando las tentativas de interrogación. Los principios revisados expresan claramente esto: la búsqueda de universales en el lenguaje, la interpretación en el ser humano, y por todo ello podríamos decir que no se establecen explicaciones respecto a las diferencias de género, etnia, de la desigual distribución de la riqueza en la sociedad capitalista y en el aumento de la desigualdad social y territorial del colonialismo. La ontología del lenguaje, y con esto voy a cerrar, es clave en el afianzamiento del pensamiento y de la práctica de la lingüística decolonial. Particularmente ofrece un marco de acción para resignificar y reconceptualizar la realidad de los fenómenos lingüísticos a través de un nuevo terreno de referencia. Tal operación es clave en la asunción de una racionalidad a otra. La ontología del lenguaje no es otra cosa que una nueva comprensión del humano y de la humanidad. Es un nuevo focalizador de los fenómenos lingüísticos en el sur global, específicamente del lenguaje, señalando que el lenguaje constituye un particular observador del mundo y del fenómeno humano.
Por ello, no hay lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos observar nuestra existencia. Es precisamente a través del mecanismo de la reconstrucción lingüística que podemos lograr tener acceso a los fenómenos no lingüísticos. Tal propósito solo puede alcanzarse a través de la dimensión generativa del lenguaje. Aquí el atributo generativo es aquel que permite que las cosas sucedan y que en el fondo le extrae el componente descriptivista de la lengua. Este carácter activador el que modela nuestra experiencia, realidad e identidad de los distintos mundos que emergen según el tipo de distinciones lingüísticas que seamos capaces de realizar, la manera como relacionamos entre sí y de acuerdo al tipo de juegos lingüísticos que en el fondo vamos a experimentar. ¿Sí? Bueno, yo voy a cerrar entonces sosteniendo que el problema es que lo que sabemos de la lengua ya está atrapado justamente en esto que llamamos que no, en el fondo que no conocemos lo que la lengua es. ¿Sí? Y esta afirmación de decir que lo que no conocemos lo que la lengua es el desafío de promover nuevos desempeños epistemológicos para estudiar los sistemas lingüísticos en el subglobal. Y esto tiene lo que Bhaskar denomina o dice que también que el ser de cualquier entidad, la lengua, es independiente del conocimiento que tenemos sobre ella. Por ejemplo, la lengua puede tener patrones que existen a pesar de no haber sido descubiertos y aún dichos estos patrones, pero que son significativos para la ontología de la lengua. Bueno, muchísimas gracias por la escucha, por sumarse y nada, muchísimas gracias, profesora Natalia. Gracias a usted, profesora. Voy a pasar a un par de preguntas, si me lo permite, respecto a lo que ha compartido hoy con nosotros, pero por supuesto, como usted bien lo dijo en una parte de su presentación, enlazando con lo que ya habíamos conversado hace 8 días, porque es un tema hilado. Quisiera preguntarle, hoy que usted nos plantea que esta propuesta y esta discusión, reflexión, estos nuevos problemáticos involucran lenguaje, política y poder, ¿qué ejercicios de redistribución cree usted que podríamos trabajar alrededor de la educación, de la bibliotecología, para aportar esa descolonización del lenguaje, pero también bajo esa premisa que usted planteó hoy, y es que no todo es colonización, ni todo se tiene que descolonizar? Pues que además eso fue un asunto muy importante. Le repito entonces, ¿qué ejercicios de redistribución podría usted recomendarnos que podrían darse en la educación, en la bibliotecología, para trabajar en ese proceso de descolonización del lenguaje? Esta es una pregunta bien complicada, ya porque la redistribución en general, desde los estudios de ciencias políticas y de filosofía política, tiene una herencia marxista, pero no en sus propios términos, ¿ya? Ahora, se va a reivindicar esa idea en la Academia Norteamericana, especialmente con los trabajos de Iris Marion Young, de Nancy Fraser y otros teóricos, que en el fondo podríamos decir que el redistribuir es poner ya el ejercicio de los derechos desde una perspectiva de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, de manera muy sencilla, que nosotros podemos justamente tomar un bien inmaterial y redistribuirlo, es decir, bajarlo de maneras diferentes de acuerdo a lo que cada grupo necesita. Entonces ahí me parece que hay una premisa bien interesante la pregunta, porque conecta con una premisa ontológica que es de carácter neomaterialista y que a su vez es profundamente pluralista, del pluralismo ontológico, ¿ya? No estoy diciendo pluralismo ontológico en el sentido de algo que es que distintas cosas tengan sentido, no, sino que en filosofía el pluralismo ontológico nos dice, bueno, existen múltiples realidades existenciales y en función de eso los bienes culturales deben adecuarse o deben aplicarse respondiendo a los códigos culturales de cada comunidad. En el fondo, si yo trabajo con gente del Chocó, de Neiva, si trabajo con gente de Santander o con gente de Medellín, bueno, yo voy justamente a adecuar esta ciencia, este derecho, y lo voy a ajustar a las necesidades de esa comunidad para que el derecho pueda encarnarse. Entonces me parece que el sentido de la redistribución, aparte de llevar una compleja política de la diferencia, lleva a pensar esta cuestión de poner los derechos en un plano de
de los todos redistributivos y superar la lógica de los todos colectivos, que es la lógica de la universalización, de los todos marxistas, durkheimianos, ya weberianos, y que en el fondo establecen que la redistribución de los derechos es solo de forma homogénea, universal y en bloque, y aquí aparece una contraposición que permitiría entonces hacernos la pregunta, bueno, si existen múltiples grupos culturales, múltiples realidades culturales en cada país, entonces tomemos eso y adecuemos los procesos de alfabetización, los procesos de medición de la calidad de la educación de acuerdo a los patrones culturales que están implicados. Entonces, para poder tener ese plano de complejidad. Me parece que ahí hay una pregunta interesante para pensar desde la política pública el marco de acción, ¿ya? De lo que habitualmente entendemos por derecho, ¿no? Me parece que y en el caso de la bibliotecología, en particular de las instituciones del trabajo cultural, la escuela, el museo, la biblioteca, ¿ya? Van a ser espacios que van a estar atravesados por una redistribución relacional, ¿sí? Otros códigos de leer la experiencia del otro, pero sin sobrerepresentar esa otra edad, ¿no? Porque a veces se piensa que yo redistribuyo bienes culturales sobre representando lo que es el ser negro, el ser una mujer discapacitada, pero eso enflaquece la discusión, ¿no? Entonces me parece que aquí hay que entrar a entender los códigos que definen la experiencia cultural y los usos semióticos de esa experiencia en el mundo que habitamos. Y ahí me parece que eso tendría que, podría y gestionar en otra clave esto, y porque yo señalaba que no todo es descolonizable, porque en esto de la decolonialidad, como en todo lo que surge de los movimientos postcríticos, ¿ya? Hay una laxitud argumentativa y y que entra en contacto con nuestra sensibilidad, es decir, hay un agente de activación en el discurso que se conecta con la sensibilidad de nosotros, con nuestras opresiones, nuestras penas, nuestras penurias, nuestras decepciones que vivimos en la trama cultural y social. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante reconocer que no todo es completamente descolonizable y que partiendo del reconocimiento de que nosotros somos la colonización, vivimos la colonización, habitamos en la colonización o en el neocolonialismo y que somos el capitalismo, entonces vamos a dejar de tener una visión tan infantilista de querer destruirlo todo, ¿no? Porque hay mucho de eso que también nosotros somos, nuestras formas de pensar, de nuestras formas de actuar, en nuestras formas de mirar el fenómeno, ¿sí? Entonces, me parece que eh, pensar el acto de la decolonización como la destrucción de todo, o todo cuanto yo creo puede ser descolonizable, me parece que no es tan así, sino que la decolonización ayuda justamente a entender los marcos de desprendimiento de ciertos modelos intelectuales y de ciertas categorías, y a mirarlo con distancia crítica, como diría Derrida, ¿ya? Pero nunca como desde una política incendiaria. Entonces ahí me parece que lo que se está tratando de decir es justamente la necesidad de reconocer que la descolonización es justamente poner entre signos de interrogación los vicios, los sesgos que han neutralizado, marginado u omitido la experiencia de ciertos grupos. Me parece que en esa línea, Natalia, podría ir la respuesta. Perfecto. Y una segunda pregunta para ir cerrando entonces, y es que también estuvo usted hablando respecto a todo el tema de la no universalización del lenguaje. Sin embargo, también entender que el lenguaje es un asunto común a nuestra especie. Es una dicotomía entre esa universalización y lo singular del lenguaje. Tal vez si nos pudiese ampliar un poco esas dos aristas que parecen contrarias en términos del lenguaje y lo que usted considera que es común del lenguaje a nuestra especie, particularmente reconociendo que no somos la única especie que cuenta con lenguaje, para poder seguir pensando en esas estrategias, en esas políticas que acaba de plantear, por ejemplo, con la pregunta anterior. Tienes micrófono apagado. Sí, gracias. Me parece que cuando decimos que el lenguaje es algo no universalizable,
ya estamos superando la corriente estructuralista de la lengua. Y ahí en lingüística hay tres grandes escuelas de pensamiento de las que toda persona que estudie el lenguaje tiene que conocer. Una es la visión francesa de naturaleza estructuralista, impulsada por Ferdinand de Saussure, y que recoge su obra póstuma, ya que publicaron sus estudiantes tras su muerte, y que salió publicada en 1918, que se llama El curso de lingüística general. En esta obra ya queda claro, él discute lo que todo el mundo conoce, que es el signo lingüístico, el habla y la imagen acústica y la mental. Y él discute esos tres niveles, como el signo, la lengua, etc. Y lo pone en relación con la comprensión del lenguaje desde una corriente normativa, que en el fondo dice, bueno, yo estoy estudiando la lengua desde un plano de homogeneización y universalización. Entonces eso dice que todas las personas aprenden la lengua, desarrollan la gramática desde una forma estándar, ¿ya? Eso dominó, por lo menos eso dio paso a los modelos de gramática-traducción, de corrección idiomática, de gran interés en la gramática, en la gramaticalidad de la lengua, en la materialidad de la lengua, que se llama. Sin embargo, en los 70, ¿ya? Y posterior en los 80, se va a consolidar una nueva perspectiva que va a quebrantar esta explicación saussuriana, que va a ser la chomskyiana. Noam Chomsky va a proponer la TGU, la teoría de la gramática universal, y él va a decir que el lenguaje no es aprendido, sino que es innato, y que nosotros ya empezamos a desarrollar el lenguaje desde que estamos en el vientre materno, es decir, la neuropsicología crítica en ese sentido ha sido muy clara al decir que el lenguaje se empieza a desarrollar incluso desde nuestra capacidad intrauterina, es decir, se lateraliza el lenguaje, hay memoria auditiva, etc. Pero Chomsky dice, bueno, todos los seres humanos tenemos la capacidad infinita de producir múltiples enunciados lingüísticos. Y él demuestra que los niños, por ejemplo, en la etapa de la infancia, antes de ingresar al colegio formal, ellos hacen conjugaciones lingüísticas, verbales, crean perífrasis verbales, etc., pero no conocen las reglas estudiadas formalmente, ¿ya? Esto a él le llevó a reconocer entonces que todos los seres humanos teníamos una capacidad infinita, pero que nuestro lenguaje se activaba a través del DAL, de lo que se llama el dispositivo de adquisición de la lengua. Y que este DAL no es más, ¿no?, que un mecanismo de activación de la estructura. Bueno, esta concepción va a dar paso a lo que se conocen como los enfoques comunicativos de la lengua, donde va a estar Imes, Haynes y otros tantos, y luego eso se va a bajar ya en lo que se llaman las etnografías comunicativas, y que da paso a lo que conocemos como los nuevos estudios de literacidad, que entienden la relación entre la lengua, la subjetividad, el poder y la cultura, ¿ya? Todo esto, esta amalgama, va a tener una tercera corriente, que van a ser la corriente más bien de interactivista de la lengua, que va a estar precedida por la Escuela de Cambridge, con Austin y Searle, ¿ya? Y con estos dos, bueno, va a tener un correlato en la Escuela de Cambridge, pero también va a tomar parte de Norteamérica, y con Austin y Searle, con la cuestión de los actos del lenguaje, ¿sí? Entonces ahí lo interesante es cómo yo estructuro el discurso para producir una intención, es la capacidad actante de la lengua. ¿Por qué digo esto? Porque una de las preocupaciones de los lingüistas sudafricanos ha sido demostrar, ¿ya?, que los idiomas, los idiolectos, los dialectos, que en esa llamados lenguas menores por la lingüística europea, hicieron un análisis sesgado en torno a las posibilidades reales de esas lenguas. Entonces aquí lo que ellos proponen o lo que ellos señalan es que la lingüística occidental sesgó o omitió la real potencia de las lenguas no europeas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que al no tener escritura se consideraron lenguas menores, y lo que ellos veían como lexificadores, aparatos gramaticales, etcétera, eran para ellos menores, ya eran de escaso desarrollo. Entonces, para muchos de estos lingüistas decoloniales sudafricanos va a ser importante darnos cuenta que esta idea del lenguaje universal como un entendimiento homogéneo, como un significado estable, no existe, sino que más bien coexiste un entendimiento que está
precedido por prácticas lingüísticas, por prácticas comunicativas, pero que eso acontece en una singularidad existencial. Y eso es lo que lleva a la recuperación ontológica de lo que nosotros conocemos eh, como, como la naturaleza contingente de la lengua. Es decir, ¿qué es lo que define mi subjetividad, mi propia expresividad? Y esto es importante porque de alguna manera múltiples grupos, incluso no solo representados como indígenas, sino grupos pobres, marginales, tienen reglas propias de constitución de sus discursos, ¿ya? Y formas de agenciamiento en torno al libro, la cultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver para evitar caer en discursos banales como que pensamos que llevamos un libro y parece que la gente se interesa por eso o porque los alfabetizamos, ¿no? Sino que tenemos que pensar cómo esa doxa cultural genera una forma de pensar sobre el mundo y de construir esos enunciados lingüísticos. Entonces, me parece que esa relación entre el universal y el particular tiene que ver un poco con todo esto que yo estaba señalando, ¿no? Ahora, lo importante acá de lo singular tiene que ver con los relacionamientos que se desprenden de la lengua, ¿ya? Y eso es un atributo también muy sustantivo, ¿sí? Muy sustantivo. Ahora, yo lamento no tener más respuestas para eso, porque tampoco soy, si bien estudié lingüística, no me considero lingüista y me interesa la dimensión de colonial porque veo que hay prejuicios en la sabiduría académica que pasan colados o inadvertidos y, y también soy crítico con el argumento de que todo se tiene que descolonizar porque me parece que ahí hay una gramaticalidad que opera con gran preeminencia, pero que niega o ciega estas discusiones que tanto la semana pasada como esta hemos puesto de manifiesto. Yo lo dejaría ahí, profesora. Muchas gracias, doctor Aldo. Yo creo que lo que nos queda es un gran reto y un gran trabajo por delante para seguir fortaleciendo no solamente las discusiones, sino también el accionar alrededor de eso que comprendemos como descolonización del lenguaje en las prácticas educativas, en las prácticas bibliotecarias, en el mundo de la vida. Agradecemos mucho desde la Universidad de Antioquia y la Escuela Interamericana de Bibliotecología por estos dos espacios, que realmente no fueron dos, o sea, el año pasado también tuvimos otro espacio en el que estuvimos hablando sobre descolonización del lenguaje, que se suma, diría yo que es una serie de 3 sesiones para quienes luego quieran revisarlas y verlas conjuntamente, están hiladas por el trabajo que estuvo realizando el doctorando en esta estancia postdoctoral. Muchas gracias, doctorando, y esperamos que sea también de provecho este espacio que ha tenido en la universidad. Muchas gracias a usted y ha sido muy provechoso, profesora, por su dirección. Así que muchísimas gracias.